Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Diego González y hoy día voy a entrevistar a una escritora chilena de terror. Su libro se llama Thanatos. Vamos a invitar. Hola, Mabel, ¿estás? Hola, perdón el desorden, no había dado vuelta la cámara, claramente. Ah, a ver ahí, dame un segundo. Sí. Bueno, creo que ahí está más o menos estable. Sí. ¿Cómo estás, Mabel? Cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas. Bueno, hola. Primero que todo, muchas gracias, Diego, por la invitación para conversar un ratito acerca de mi trabajo como escritora, de mi novela Tánatos y de otras cositas también que he publicado. Mi nombre es Mabel Barnes, soy chilena, soy escritora y me gusta escribir terror. Eh, de formación soy profesora de filosofía, estudié en la Universidad de Chile, soy diplomada en gestión y también hace poquito terminé mi magíster en escritura creativa en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que, bueno, hace un par de años comencé con este tema de meterme en el mundo de la escritura y ya llevo más o menos entre 5 y 6 años aprox, ya trabajando un poco más seriamente en lo que es escribir y fin de año pasado, publiqué mi primera novela en solitario, cuyo nombre es Tánatos, como les comentaba, que está ahí atrásito. Y eso, así que muy amante de las letras, la literatura y la escritura de terror específicamente. ¿Cómo surgió la idea inicial para Thanatos? ¿Hubo alguna imagen, sensación o alguna pregunta que surgió para escribirlo? Bueno, yo no sé si tú sabes o la gente que nos está viendo sabrá que la palabra tánatos es una palabra griega, ¿cierto? Que se asocia al concepto de muerte y que después se retoma con un simbolismo también dentro del psicoanálisis freudiano. Para el psicoanálisis existen dos impulsos o pulsiones, también se le traduce a veces, básicas, que sería el eros, el impulso sexual, el impulso de vida, y tánatos, que es este impulso de muerte, la pulsión un poco más agresiva que tenemos nosotros como seres humanos. Quise tomar ese concepto tánatos, a pesar de que en el libro no se menciona la palabra, pero quise tomar ese concepto como motor de una historia donde se ficciona, ¿cierto? Se, se imagina qué es lo que pasaría con esas emociones reprimidas, las emociones reprimidas que tenemos, la rabia reprimida que tenemos, el odio reprimido, esa pulsión de muerte cuando la tenemos dentro y por nuestro constructo social no podemos, cierto, llevar a cabo de pronto nuestras primeras intenciones. Pero ¿qué es lo que pasa psicológicamente? Yo creo que por ahí va el libro. La idea del libro es abordar desde una pregunta, ¿qué hacemos con la rabia, con el daño? ¿Qué hacemos con la angustia? ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Cómo lo manejamos mientras todo el mundo te dice, supéralo, suéltalo, deja ir esa rabia? ¿Realmente es tan fácil? Por ahí va el origen. ¿Cuál fue el mayor desafío que hubo con respecto a la trama, a los personajes, a la atmósfera? ¿Qué te costó más particularmente? Eh, bueno, eh, fue un proceso largo. La escritura, a pesar de que el libro es breve,
el proceso de creación del libro fue bastante largo porque tiene una estructura muy particular, tiene una estructura un poco cíclica, circular. Yo siempre me gusta pensarlo como un Ouroboros, ¿cierto? Esta serpiente que se mueve y que se come a sí misma, porque traté de darle una estructura siempre como un loop dentro del libro y por lo tanto siento que hacer que el libro sea muy coherente y muy creíble de cierta forma fue un desafío importante. Cuando se habla de temas como la locura, de temas como la muerte, los impulsos, es fácil caer en caricaturas y siento que el terror tiene que tener mucho cuidado con eso, así que creo que eso fue un desafío importante. ¿Qué relación tiene tu lado filosófico con Thanatos o con tu escrito? La verdad es que bastante relación. Como filósofa tengo una tendencia a crear preguntas y a cuestionar mucho las cosas que nos rodean a todos. Entonces siento que tal vez experiencias que podrían ser consideradas muy cotidianas o muy simples, para una persona que es un poco más reflexiva se vuelven material de bastante creación. Eh, Tal vez eso me pasa un poco con Thanatos y con todo lo que escribo en general. Así que siento que la filosofía ha sido un elemento clave, el interés por el estudio de la mente, el interés por las preguntas y además estas ganas de explorar cosas que tal vez para otros sean incómodas. Y creo que eso tiene mucho que ver con el terror. El terror ya no busca, actualmente, ya no busca asustar como tal, sino que yo podría decir, tal vez lo que yo escribo no asusta, pero incomoda. Y eso también siento que es parte del terror actual. ¿Cómo influyen los efectos actuales del mundo, sociales, políticos y tecnológicos en la concepción del terror y en las historias que quieres contar? Bueno, mira, creo que influye bastante. Siento que la sociedad actual es una sociedad hipertecnologizada, pero que al mismo tiempo plantea muchas interrogantes sobre los seres humanos. Los avances tecnológicos actuales, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo que hace es presentar un espejo de lo que somos. Y lo que somos muchas veces no es algo tan bonito como quisiéramos. Por lo menos en lo que yo escribo, tanto en mis cuentos como en mi novela Tánatos, siento que se analiza mucho el mundo actual, se analiza mucho las personas y los conceptos que tenemos de nosotros mismos. O sea, cómo nos vemos, qué importancia nos damos, eh, cómo tratamos muchas veces de esconder cosas. Somos una sociedad de apariencia, de mucha apariencia, donde todos tratamos de mantener un perfil público, pero internamente, inconscientemente y también en nuestra salud mental, hay muchas cosas que queremos ocultar. Y siento que eso es una gran beta para la escritura de terror. ¿Hay algún personaje en Thanatos que sientas alguna conexión especial o que haya sido difícil de escribir? El protagonista siempre lo menciono porque siento que me costó un poquitito, de hecho los primeros lectores beta que tuve me hicieron ver eso, esa crítica de la dificultad de crear un personaje masculino que fuera creíble, pero que también desafiara un poco los estereotipos de género, que era lo que yo quería lograr. Entonces tuve que trabajar bastante en la creación del carácter de mi protagonista en Thanatos, que es Manuel. Eso hizo que pasara mucho tiempo pensando y tratando de construir su personalidad, su identidad, y tratando de entenderlo y de pensar cómo reaccionaría. Siento que como escritores ese es un desafío súper bonito, pero también difícil, que es conectar con otras personas que nosotros mismos estamos creando y hacer que estos personajes sean muy creíbles y sean muy reales y tengan todas sus dimensiones desarrolladas. Así que si tuviera que decir un personaje, diría que Manuel Fernández, es el nombre del protagonista de Thanatos,
Y con él siento que tengo una conexión muy especial, me gusta mucho la forma en la que él evoluciona como personaje. ¿Hay autores o obras del género del terror que hayan influido en tu escritura? Yo creo que todos los escritores somos también lectores, me gustaría pensar, y que somos súper influenciados por muchas fuentes. En mi caso, me gusta mucho la literatura japonesa. En el tema de atmósfera, ambiente, me gustaría pensar que mi libro, sobre todo en Tánatos, se generan estos silencios y estos vacíos en la atmósfera que luego se llena por completo y que da paso a lo que tu imaginación puede construir. Varias personas que lo han leído me han dicho que les gusta mucho la construcción de atmósfera y yo creo que les gusta porque es una atmósfera tensa y siento que parte de esa tensión viene de algo que he aprendido mucho de los maestros de la literatura japonesa como Yasunari Kawabata, que lo adoro, y que es no acelerar el proceso, dar el tiempo, seguir el ritmo y la parsimonia para que tu construcción de mundo realmente pueda transportar al lector dentro de un escenario. Y por muy inquietante que este escenario sea, porque en realidad los escenarios no son muy bonitos, digamos, pero sí siento que el lector tiene el tiempo de ir introduciéndose poco a poco en el mundo de Manuel y de Clara, que es la otra chica que está protagonista. Así que ¿En qué la momento, literatura japonesa. en qué momento exacto decidiste dedicarte a escribir terror? La verdad, ¿Qué yo soy influyó? un amante del terror desde siempre. Desde pequeña me gusta el terror en general. Las películas, las series, me gusta mucho leer libros de terror, también muy fanática de los clásicos del terror como Drácula, como Frankenstein, muy fans de Mary Shelley, muy fans de Poe, de Lovecraft. Así que siento que el terror siempre fue una opción. pero, pero en algún momento, cuando me decidí ya a escribir, definitivamente, eh, quise partir con algo que a mí me provocara mucha angustia y el primer cuento que yo publiqué se llamaba Plegarias del Pasado y se desarrollaba en un ambiente muy opresivo con una historia muy terrible. Así que siento que mi primera publicación, que fue este cuento, ya marcó un camino que se iba a inclinar por algo que me gusta mucho, que es el terror. ¿Y tiene algún ritual especial para ponerte en modo terror para escribir? No, la verdad es que esto soy bien fome en general, porque muchos escritores tienen hartos rituales interesantes. Yo a veces me sorprendo. La verdad es que mi cabeza solamente necesita tranquilidad, silencio, para sacar muchas cosas que están ahí. O sea, la verdad a mí me gusta estar tranquila para escribir. Ojalá lo más tranquila posible, ojalá de noche, pero no por el tema terrorífico, sino que por el silencio. Me gusta mucho trabajar en la noche porque siento que está todo mucho más tranquilo y mientras menos estímulos externos yo puedo volcarme 100% a lo que estoy escribiendo. Así que por esa parte yo diría que ojalá escribir tranquila y ojalá de noche y poder concentrarme lo más posible, que también tiene su complicación. ¿Cuál es la parte más desafiante para ti para escribir terror? ¿La atmósfera, crear tensión o idear los momentos más impactantes? Bueno, la verdad es que dejo un poco que la historia fluya y trato de identificar el momento preciso donde tiene que haber un giro. Yo creo que en mis historias, por lo menos, algo que marca todo lo que escribo mucho son los giros de la historia. Entonces, creo que un punto difícil, pero también muy bonito, es encontrar el momento preciso donde insertar esta sorpresa o este cambio de reglas del juego para el lector. Así que yo diría, me gusta, creo que eso es difícil,
acertar, cuándo revelar la verdad, cuándo mostrar realmente lo que está pasando, en qué momento sorprender al lector, cambiar el ritmo del texto. Algunos escritores de novelas dicen que los personajes, a medida que uno va escribiendo, van cobrando vida y yéndose como por otros caminos. No sé si tú piensas lo mismo. Me pasa, pero no es algo que me guste mucho. Soy un poco tiránica con mis personajes. Me gusta que sigan su línea, porque es que lo que pasa es que como trabajo mucho en ellos y pienso mucho en ellos y quiero conocerlos mucho, siento que se escapen un poco, podría romper la coherencia también de la historia. Trato de que el personaje sea siempre coherente con su forma de ser o con la evolución que va teniendo el personaje. Entonces, en ese sentido, no me gusta mucho que se me escapen, porque si se me escapan por ahí pueden romper ese equilibrio del texto. Pero sí siento que mis personajes son bien interesantes porque trato de no mantenerlos estáticos, sino que vayan evolucionando. Hace poco publiqué un cuento que se llama La Pasión de Esther en Chiloé Primordial, que es una antología de cuentos acerca de criaturas chilotas de la isla de Chiloé, que tiene una mitología maravillosa. Y ese personaje precisamente siento que me muestra muy bien el movimiento que tienen y el cambio y el crecimiento y las transformaciones que tienen los personajes en la historia, pero sin romper la coherencia, porque en el fondo la semilla de lo que ella llega a ser, que es la protagonista, una chica adolescente que se llama Esther, la semilla de su desarrollo ya estaba en ella. Lo que pasa es que van pasando una serie de sucesos muy extraños que van desarrollando esto que ella tiene en su interior, pero siempre estuvo en el fondo. No sé, no es que se escape eso. ¿Utilizas algún tipo de investigación para tu escrito de terror? ¿Investigas temas oscuros, psicología del miedo? La verdad es que trato de leer bastante de teoría literaria. Como te contaba, terminé hace poco un magíster donde tuve la oportunidad de trabajar con profesores excelentes. En la Universidad Adolfo Ibáñez estuve con profesores que realmente me enseñaron mucho y me mostraron también caminos donde yo poder estudiar y seguir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, hay mucha influencia en mi novela Thanatos de las teorías de Sigmund Freud, por ejemplo. Mucha lectura y mucha influencia de lo siniestro. Es un ensayo que escribe Sigmund Freud muy bueno, donde propone cómo las cosas más cotidianas pueden ir transformándose en lo desconocido y en lo aterrador. Trato de hacer investigación porque, como dije, no me gustan las cosas que son incoherentes y siento que el terror psicológico necesita que todos los cabos se cierren. Los cabos sueltos sacan al lector de la historia. Entonces, creo que mi investigación va por ese lado, por lo menos para Thanatos, intenté hacerlo así. En el caso de La Pasión de Esther, este cuento que te comentaba recién, tuve que investigar un poquitito sobre música de los años 90, porque la historia transcurre, esta adolescente vive en los años 90, entonces por ahí recordar bien qué canciones se escuchaban, buscar un poquitito de información acerca de la tecnología de esa época, qué canciones se ponían en las fiestas de esa época, ese tipo de cosas, pero también dependiendo de lo que uno escriba. Hace poquito terminé un cuento que trata acerca de el convento de las monjas clarisas que existía debajo de la actual Biblioteca Nacional. O sea, antes de que la Biblioteca Nacional fuera lo que es hoy, era un convento, existía otro edificio que era el convento de las monjas clarisas, y ahí construí toda una historia de terror en base a lo que era antes. Entonces ahí también, claro, ahí sí tuve que investigar un poco más, en qué año se construyó, en qué año se demolió, cómo era el funcionamiento, qué cosas pasaban, cómo es la congregación. Por lo tanto, sí, depende de lo que uno esté escribiendo,
hay que realizar investigaciones, es súper importante. Yo creo que cuando las personas no realizan investigación para sus textos se nota harto. Y la idea es que tus textos sean siempre lo más creíbles posible. Creo, esa es mi opinión, la verdad, es mi opinión. Aquí tenemos una pregunta, Radio el Encuentro Rock. Pregunta, ¿tus escritos dónde se publican? ¿Dónde puedo acceder a ellos? Bueno, gracias, gracias por el interés. Mi novela Tánatos la puedes encontrar en Busca Libre y la puedes encontrar también en la página directamente de la editorial Ediciones Torre de Marfil. También en Torre de Marfil puedes encontrar la antología y el cuento La Pasión de Esther, la antología Chiloé Primordial, donde trabajo con un grupo excelente de escritores en torno a la temática de la mitología de la isla de Chiloé. Y hay otros cuentos publicados que se pueden encontrar en otras editoriales, eh, como en Triada Ediciones, he publicado también en Astartea Ediciones, he publicado en Marciano Ediciones, entonces los cuentos están un poquito repartidos, pero si siguen mis redes sociales, ahí pueden encontrar bastantes cosas y noticias sobre lo que se viene. También hay algunas publicaciones en digital, en varias revistas de Chile y de otros lugares de Latinoamérica. Pero mi novela principalmente la pueden encontrar en Torre de Marfil Ediciones. Y bueno, vamos a estar pronto con Torre de Marfil para los que sean de Chile. Vamos a estar pronto en varias ferias del libro, en la Furia del Libro que se viene en la Estación Mapocho. Así que ahí pueden encontrar Tánatos también para los que sean de acá de Santiago de Chile. ¿Crees que el terror puede explotar temas más profundos, transmitir algún tipo de mensaje, reflexión? ¿Qué te interesa transmitir en tu obra? Siento que mucho tiempo el terror no fue valorado tal vez como un género tan profundo, pero siento que por el contrario, acercarnos a nuestros miedos reales, sí es un tema profundo para el ser humano. Creo que en mi libro, por lo menos, y en lo que estoy tratando de escribir, no sé si hay un mensaje, pero sí hay dudas, hay muchas preguntas sobre lo que somos, sobre lo que queremos y sobre lo que estamos dispuestos a hacer realmente. Así que siento que el terror es un género muy profundo en realidad y muy cercano a nosotros como personas en general. Bueno, nuestro viejo amigo Lovecraft decía que el terror que el miedo, más bien dicho, es un sentimiento, bueno, parafraseando un poco, es el sentimiento más antiguo, ¿cierto?, del humano, y al mismo tiempo el terror más profundo es el terror a lo incierto, a la incertidumbre. Así que creo que tomo esa consigna bastante. Los humanos vivimos y sobrevivimos porque somos capaces de sentir miedo. Y la angustia que sentimos por la incertidumbre es grande y está presente. Creo que es un tema inagotable. ¿Y hay un miedo en particular que te gusta explorar en tu historia? Oh, un momento de confesiones. Sí, sí. La verdad que hay un tópico muy común que me gusta mucho trabajarlo, que es las mujeres monstruosas. Dar vuelta un poco, transgredir este estereotipo de la mujer madre, la mujer cariñosa, que te cuida. Siento que en mis personajes se da un poco vuelta a eso y me gusta tomar distintas formas de la monstruosidad femenina, que siento que altera mucho porque tenemos como sociedad, como te digo, este estereotipo de la mujer compañía, de la mujer virgen, de la mujer madre, de la mujer familia, ¿cierto? Y de pronto encontrar estos personajes que te sacan un poco de eso incomoda bastante, pero también es entretenido porque juega un poquitito con lo inesperado. Así que ese tópico me gusta mucho. Se repite también mucho el tópico del terror psicológico. Me gusta mucho hablar acerca de, no sé, pues, de psiquiátricos, de hospitales abandonados, de personas locas,
de temas que juegan con la salud mental, porque en realidad el límite entre la cordura y la locura es un tema tan entretenido. Bueno, este es el momento funable de la entrevista, pero no sé si le pasa al resto, pero a mí me parece súper entretenido pensar cuál es el límite de la locura y de la cordura y de lo real y de lo que puedes estar tú imaginando, de lo que tú puedes estar interpretando de la realidad. Es muy interesante. Así que esas dos cosas, podríamos decir, la mujer monstruosa, la figura femenina monstruosa, lo psicológico, el tema de la locura, y también me gusta mucho, y que eso lo estoy trabajando en una antología de cuentos que espero publicar muy pronto, el terror rural chileno. Me gusta mucho todo lo que son los cuentos del campo, las historias de las viejas de campo, estas criaturas de las que hablaban las abuelas, que te contaban estos cuentos un poco extraños acerca de los duendes, de las brujas, no sé, hay un montón de criaturas acá en Chile que son súper aterradoras y que vienen precisamente de la oralidad del campo chileno y del sur de Chile principalmente. Me gusta mucho trabajar con eso. ¿Qué piensas de los nuevos lectores de terror? ¿Qué crees que buscan los nuevos lectores de terror? ¿Se han cambiado las expectativas con respecto a durante el tiempo? Eh, Mira, la verdad, ojalá supiera específicamente qué es lo que buscan, pero creo que la gente quiere algo que los entretenga, pero al mismo tiempo que les deje un mensaje y que les deje algo en qué pensar. No hay que subestimar tampoco a nuestros lectores. Yo creo que los lectores quieren entretenerse y quieren cuestiones, no sé, pues si yo compro un libro de terror, espero que haya algo un poco misterioso, tal vez algo que me incomode, que me asuste, que me sorprenda, pero también quiero que tenga un contenido y que esté bien escrito y bien elaborado. Así que siento que por ahí va, una mezcla entre buscar historias que sean entretenidas y sorprendentes y buscar también calidad en la escritura. Y supongo que por ahí vamos los escritores trabajando en ello. ¿Te gustan los finales abiertos o que terminen en un... Qué difícil pregunta. Creo que depende de la historia. Voy a ser políticamente correcta con esta pregunta, porque en realidad yo tengo finales abiertos y cerrados, pero creo que hay historias que necesitan un cierre y hay historias que dejar la puerta abierta genera más incertidumbre y más inquietud que va con el terror. Pero no es para todos, es que depende de lo que quieras contar en cada historia. A veces un cierre tajante puede ser muy desolador y muy aterrador, y en otras ocasiones dejar esa puerta abierta a la ambigüedad también puede ser muy aterrador. Entonces depende de la historia, mucho, creo. No sé si respondí bien, pero bueno. ¿Qué autores de terror te han influenciado a lo largo de tu carrera? Bueno, ¿Hay algún ya libro que considere una obra maestra dentro del género del terror? tendría que mencionar los clásicos, tendría que volver a los clásicos porque siento que ahí está una esencia muy bonita. Por ejemplo, Drácula, con sus distintas voces narrativas, siento que es una obra de arte. En el caso personal mío, me gusta mucho Frankenstein por lo que significa, por su autora Mary Shelley y la relación que siento con ella en el sentido de la inspiración que significa. Así que es muy difícil elegir un libro, solo una influencia, pero pienso que como escritores hay que ir a los grandes escritores y luego uno trabajar desde su propia esquina originalmente, siendo originales, pero los clásicos del terror, como por ejemplo Lovecraft, son imperdibles, o sea, hay mucho que aprender de esos libros y de esa literatura. ¿Crees que hay temas o miedos que aún no se han explorado lo suficiente? Creo que los humanos, esto es muy loco, muy personal, pero creo que los humanos siempre nos las arreglamos para ponernos en peligros nuevos y constantes
constantemente. Todo lo que está pasando ahora con la tecnología, la colonización espacial, todo lo que está pasando con la investigación genética, el transhumanismo, son temas que también son fuente para la creación del terror. Creo que hay muchos miedos que se pueden seguir trabajando y que van a ser súper interesantes para escribir. Y al mismo tiempo hay miedos clásicos que pueden ser reactualizados, lo cual también es súper interesante. Fuera de la escritura, ¿tiene alguna otra ficciones o intereses que influyan en tu trabajo y que te ayuden como a desconectar también del género del terror un poco? Bueno, la verdad tengo muchos hobbies y cosas que me gusta hacer. Siento que tal vez parte del volverme escritora y de contar muchas cosas es que me gusta hacer muchas cosas. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho saber sobre estética, sobre lugares, museos, lugares históricos. em, Ojalá poder salir y recorrer la ciudad. Soy una gran amante de la ciudad y de viajar y de conocer. Em, y me gusta mucho también relajarme haciendo manualidades, así como las señoras antiguas, victorianas. Me gusta mucho sentarme con mis cuadernos, armar scrapbooks, decorar, eh, cosas que me den mucha tranquilidad versus lo que se podría pensar de una escritora de terror, tal vez algo así como, no, muy rockero, muy, qué sé yo, pero no, creo que en mi caso me gusta mucho estar tranquila y hacer cosas que me calmen la mente, eso me sirve mucho. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a escribir historias de terror? Bueno, solamente el mejor consejo de todos para un escritor es que se atreva y que escriba. Eh, Siento que hay que empezar, eso es lo más importante. Atreverse a tomar un texto de principio a fin, terminarlo. Eh, y luego pasa el proceso de revisión y todo, pero lo primero es atreverse a hacerlo, atreverse a escribir. Y ahí uno va mejorando en el camino, si todo es perfectible, pero siento que para los escritores que están iniciando y en mi experiencia también es súper difícil terminar algo, como que uno empieza, tiene mucha idea y en esa efusividad del inicio muchas veces después se queda atrapado. Eh, ¿Qué estilos literarios son los que te gustaría eh, escribir que te sean como un desafío? Puede ser la poesía o, no sé, Escribo poesía, de hecho yo partí escribiendo poesía, es algo que me gusta mucho. Pero lo que me gustaría ahora trabajar y que estoy trabajando de hecho es algo que me desafía mucho, que es literatura juvenil. Estoy haciendo una novela juvenil de terror con elementos que tal vez ya han sido muy trabajados, pero quiero darles también mi sello. Por ejemplo, es una historia policial donde habrá vampiros, habrá magia y una serie de cosas que son tal vez no lo que suelo escribir, pero que me está gustando mucho también el resultado porque creo que no me gusta quedarme solo en una cosa. Así que por ahora mi nuevo desafío es esto de la literatura juvenil. ¿cómo ha sido tu experiencia en el mundo editorial publicando terror? ¿Has encontrado algún La desafío? verdad, ha sido una buena experiencia, no puedo quejarme. Comencé publicando en antologías por convocatorias de editoriales, con pie forzado, competiciones específicas. Mi primera experiencia de publicación fue muy buena. Entré a ediciones para una antología que se llama Imaginaria, Mujeres en Mundos Peligrosos. Fue una experiencia muy bonita, un trabajo donde aprendí mucho. Y luego, cuando ya quise publicar mi novela, me fui por una editorial con la que ya había trabajado durante por lo menos 2 años, que es Torre de Marfil. Y la verdad es que en la editorial he encontrado un espacio donde desarrollarme bastante como editora y como escritora. Así que
ha sido en general una buena experiencia, pero lo que sí debo decir es que es importante informarse, porque dentro del ecosistema editorial hay muchas diferencias entre, entre los distintos tipos de publicación, lo que te ofrecen las distintas editoriales. Entonces siento que tal vez eso ha hecho que yo tenga una buena experiencia porque me di el tiempo de explorar mucho y de conocer varias editoriales en el camino. Si tuvieras que recomendar Thanatos a un lector aficionado al terror, ¿qué le dirías para convencerlo de que lo lea? Bueno, le diría que es una historia muy oscura, que es una historia que va revelando poco a poco los verdaderos sentimientos y los verdaderos objetivos de los personajes. También le diría que es una historia breve, muy dinámica, de mucho suspenso, atrapante, laberíntica, eh, que te va a hacer sentir dentro de este mundo que construye Clara y te va a arrastrar lentamente a lo peor y a lo más oscuro del ser humano. Eso diría. ¿Cuáles No sé son si tu- le hice publicidad o no. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, como te contaba, esta novela de fantasía juvenil, donde la protagonista es una vampiro que se llama Nikki Tanner y está escrito el libro en clave de cómics americano, con nombres muy americanos, con ciudades tipo ciudad gótica, con una, un ritmo muy de historias noventeras, estilo Buffy la Casa Vampiro, como esa atmósfera. Eh, Así que estoy trabajando en ese proyecto full, quiero sacarlo bien pronto. Estoy terminando de organizar dos antologías de cuentos que tengo ya escritas y que espero publicar muy pronto. Una que explora la figura de la mujer monstruosa y otra que explora el tema del terror rural que te comentaba hace un rato que me gusta mucho, todo lo que son los mitos de campo chileno. Es un terror bastante actual. Y también estoy, bueno, editando para algunos compañeros escritores, que también es una actividad que me gusta mucho. La verdad, la edición me gusta bastante. Estoy editando varios libritos súper interesantes que se vienen en Torre de Marfil. Así que con hartos proyectos, contenta de estar en el mundo de la escritura y pienso que es algo que tiene para rato. ¿Qué piensas sobre la inteligencia artificial al momento de escribir? Que ahora igual puede servir como también para escritores que les cuesta cierto rama, eh, lo ayuda ahí a las personas que les cuesta la poesía, también genera una especie de Bueno, ayuda. la verdad yo creo que la inteligencia artificial por ahora, no me atrevo a aventurar al futuro, pero por ahora es una herramienta para el ser humano. Y como herramienta del ser humano no es mala ni buena, sino que depende de cómo sea utilizada. Por lo tanto, creo que, perdón, que va a depender de las personas. O sea, va a depender de si te reemplaza o te ayuda. Eso. ¿Algo más que quiera agregar? Ay, perdón. Eh, Agradecer, agradecerte a ti, a las personas que se han conectado. Voy a morir en vivo acá. Eh, y bueno, invitarlos a leer Thanatos, que está por ahí. Invitarlos a leer Thanatos y a conocer el trabajo que hago, invitarlos a atreverse a escribir, a informarse, a participar en talleres, a, y a, sobre todo a compartir con otros escritores. Así que eso, muy agradecida por la invitación, a ti, a las personas que se pudieron conectar o las personas que quizás vayan a ver este video después. Un abrazo muy grande, gracias por el apoyo. Atrévanse a leer el libro Letras chilenas de terror, escritos por una mujer. Así que
tal vez encuentren algo interesante si se animan a leer Tánatos, y obviamente me muero por escuchar sus comentarios acerca de mi libro. De verdad creo que esa es la parte más entretenida, para mí por lo menos. Cuando alguien me dice, oye, leí tu libro, me gustó esto, esto, otro, ¿qué significa esto? Y conversar sobre el libro, creo que todo ese chisme me fascina. Así que muchas gracias, muchas gracias, lo pasé súper bien. No, qué bueno que la hayas pasado bien. Ojalá se repita y haya más entrevistas según tu tiempo también. Y gracias por participar de esta entrevista. Y también lo voy a subir a mi canal de YouTube también. Y Genial, va a muchas quedar guardado gracias. en nuestro Instagram para que nos puedan ver. Muchas Muchas gracias, gracias, Mabel. un abrazo a todos y bueno, eso, nos vemos. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.